¿Cuál es el origen del pecado? Tú que estás en los cielos, santificado. Bienvenidos a Revelación Divina. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cuál es el origen del pecado? La eterna pregunta de dónde y cómo empezó el pecado ha sido explorada y debatida por algunas de las mentes más brillantes de la historia. Sin embargo, nadie puede dar una respuesta completamente definitiva o satisfactoria. Algunos, citando a Isaías 45:7, pretenden hacer que Dios sea el autor del pecado, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. La palabra maldad del original hebreo ra se traduce mejor como calamidad. El contexto de este pasaje se refiere a la soberanía de Dios sobre los desastres naturales. Dios es soberano sobre todas las cosas, Éxodo 4:11, pero no es el autor del pecado. Primera de Juan 1:5, con frecuencia Santiago 1:13. Él odia el pecado. Proverbios 8:13. El mal moral se originó en la criatura, no en el creador. Juan Calvino escribió: y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. ¿De dónde viene pues esta maldad del hombre para que se aleje de su Dios? Para que no pensemos que proviene de la creación, Dios había puesto su sello de aprobación a lo que había surgido de él mismo. Por su propia mala intención, entonces, el hombre corrompió la naturaleza pura que había recibido del Señor, y en su caída arrastró consigo a toda su descendencia a la destrucción. Por consiguiente, debemos considerar la causa evidente de la condenación en la naturaleza corrupta de la humanidad, que se encuentra más cerca de nosotros, y no buscar una causa oculta y totalmente incomprensible en la predestinación de Dios. Institutos 3:23-8. En otras palabras, el pecado no formaba parte de la creación original, ni fue decretado por la voluntad del Creador. El primer hombre, Adán, pecó, y su transgresión sumió a la humanidad en el pecado, aunque este no fue el origen del pecado. Ezequiel 28:13-15 habla en sentido figurado de Satanás, que fue creado originalmente sin defecto, como lo fueron todas las cosas creadas por Dios. El versículo 15 nos da una pista sobre el origen del pecado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Isaías 14:12-14 indica además que Satanás, Lucifer, pecó en su orgullo y su codicia del trono de Dios. Cuando se rebeló contra Dios, Satanás fue expulsado del cielo. Ezequiel 28:15-17. Con frecuencia 1 de Timoteo 3:6. Esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo se manifestó el mal en una criatura perfecta? Puede ser conveniente mencionar que el mal no es una cosa creada, no es una criatura y no tiene un ente independiente. Además, el mal no tiene una norma como la bondad, es una carencia, una deficiencia, una falta de la norma de la bondad perfecta de Dios. Todo pecado, por muy trivial que parezca, no alcanza la perfección moral. Dios siempre es coherente con su naturaleza perfecta. Deuteronomio 32:4. Todo pecado, por lo tanto, debe venir de la criatura, y el deseo de maldad surge del interior de la criatura. Santiago 1:14-15. El pecado se halló en Lucifer debido a la elección que hizo ese ángel de buscar algo distinto a lo que Dios había elegido para él. Cada vez que buscamos algo distinto a la elección de Dios, pecamos. Decir que el pecado se originó en las criaturas de Dios no significa que a Dios se le sorprendiera o lo tomara por sorpresa. Aunque Dios no provocó el pecado, ciertamente lo permitió o no existiría, ya que Dios es soberano sobre todas las cosas. Es cierto que podría haber evitado el pecado, pero eso habría significado despojar a su creación de su libre albedrío. Daniel 4:17, con frecuencia Salmo 33:10-11. Todos sus caminos son buenos, no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Y ahora mismo está haciendo que todas las cosas obren para bien. Romanos 8:28, con frecuencia Isaías 46:9-10.
El misterio del mal y la razón por la que Dios ha permitido que exista, con todo el sufrimiento que causa, puede que nunca se conozca completamente en este mundo. Sin embargo, las escrituras aseguran que el mal es temporal. Una vez que el plan redentor de Dios haya culminado, Jesucristo habrá destruido la obra del diablo para siempre. Primera de Juan 3:8. Amigos de Revelación Divina, hoy respondimos a la pregunta: ¿cuál es el origen del pecado? Cada domingo responderemos a una pregunta con revelación divina. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal Revelación Divina en el botón de suscribir de YouTube. Comparte nuestros videos, comenta y dale manito arriba. Activa la campanita de notificaciones. Gracias por continuar con nosotros. Dios te bendiga.